Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día domingo 29 de marzo. Este es el domingo de Ramos que inicia la Semana Santa. Es un día muy especial, muy solemne, porque incluye actos litúrgicos previos a la liturgia de la palabra. Bueno, se trata entonces de la entrada mesiánica del Señor Jesús como acto previo, ¿no?, a la Santa Misa. Y por eso se realiza la procesión de Ramos, ¿no? Aquí está eh, descrito, ¿no?, este acto, cómo se realiza. La gente se reúne fuera de la iglesia y hay unos actos litúrgicos importantes, ¿no? La entrada simbólicamente es precisamente para hacer relación a la entrada, ¿no? Entonces, hay una procesión previa fuera de la iglesia y luego se hace la entrada, ¿no?, para conmemorar la entrada mesiánica. Previo entonces a esto hay unos actos como cánticos, ¿no?, antífonas y la bienvenida por parte del sacerdote, ¿no?, quien saluda al pueblo, como está descrito aquí, y hace la introducción pertinente. También se realiza la bendición de los ramos, ¿no?, eh, para la procesión. Entonces también este acto litúrgico de la bendición, seguido de la lectura del Evangelio según San Mateo, en la narración precisamente que hace de la entrada mesiánica, ¿no?, del Señor Jesús a Jerusalén. Y este es el texto que vamos a, a leer, ¿no?, y a comentar brevemente. Entonces tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 11. Y no realizaremos la lectura del texto sobre la pasión del Señor, ¿no?, que se lee en este día, eh, Domingo de Ramos, ¿no?, junto a las demás lecturas de la liturgia de la palabra. Muy bien, entonces nos dice San Mateo: cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, bueno, recordemos que el Señor Jesús y sus discípulos venían de Betania y llegaron a Betfagé, ¿no? Betfagé quiere decir casa de higos verdes, según el hebreo. Entonces llegan a Betfagé en el monte de los olivos. Jesús envió a dos discípulos diciéndoles: vayan a la aldea de enfrente, encontrarán enseguida una borrica atado con su burrito. Los desatan y me los traen. Si alguien les dice algo, contéstenle que el Señor los necesita y los devolverá pronto. Bueno, también recordemos que esta narración de la entrada mesiánica del Señor Jesús está en los cuatro evangelios, ¿no?, con algunas variantes, pero es el mismo evento, ¿no? Bueno, y continúa. Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Aquí entonces va a citar al profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, donde proféticamente, ¿no?, anuncia lo siguiente. Entonces nos dice el profeta: digan a la hija de Sión, mira a tu rey.
que viene a ti humilde, montado en una borrica, en un burrito, hijo de asna. Bueno, estos son los dos animales que el Señor manda a desatar, ¿no? A sus dos discípulos. Y aquí lo importante eh, en esta cita profética de Zacarías, digan a la hija de Sión. Es una referencia a su iglesia, ¿no? Aquí, la hija de Sión, la hija de Jerusalén. Mira a tu rey, el rey que viene, que llega, y con él su reino, que es su iglesia, la iglesia católica, ¿no? La iglesia que construye el rey. Otra parte importante, humilde montado en una borrica, en un burrito hijo de asna. Precisamente el Señor nos llega montado en un caballo, ¿no? Que sería imponente que hacían los reyes, precisamente para manifestar su poderío bélico, ¿no? Eh, por eso es importante aquí el término humilde montado en una borrica, en un burrito hijo de asna, que es lo que profetiza Zacarías. Bueno, entonces continúa el relato. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la burrica y el burrito, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud alfombró el camino con sus mantos. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Bueno, esto se hacía a la entrada del rey. ¿Quiénes son los que gritan aquí? Gritan los niños, los pobres, ¿no? Los que esperaban precisamente en el Señor. Y Hosana es el Hoshiana del hebreo, sálvanos, ¿no? Al Hijo de David, que era el nombre del Mesías. Aquí es precisamente que la gente ya lo denomina como Hijo de David, que era el nombre característico eh, en referencia al Mesías. Y bendito el que viene en nombre del Señor. Aquí lo que está diciendo es en nombre de Dios. Viene en nombre de Dios, con autoridad, como rey para reinar. Y Hosana en las alturas, que sería en el cielo. Hoshiana, sálvanos en el cielo. Hay que recordar también que el Señor evitó en varias oportunidades, ¿no? Que la gente lo llevara para proclamarlo rey. Pero en esta oportunidad es ya la hora, ¿no? La hora en que Él hace la entrada triunfal, ¿no? Humilde y montado en un borrico. Y continúa. Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó preguntando: ¿Quién es este? La multitud contesta: es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Bueno, ya lo reconocen eh, después de los 3 años de su vida pública, de todo lo que ha hecho. Y la gente aquí lo llama, es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, Mesías, ¿no? Que entra como rey.
Muy bien, pasamos entonces ya a la primera lectura. Del libro de Isaías, capítulo 50, versículos del 4 al 7. Bueno, este es el tercer cántico del siervo de Yahvé, ¿no? El siervo del Señor, que es figura, obviamente, del Señor Jesús, ¿no? Bueno, recuerden, son 5 los cánticos. Este del capítulo 50 del profeta Isaías es el tercero. Bueno, entonces nos dice el profeta Isaías: el Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. O sea que hizo la voluntad, ¿no? Al decir que escuchó al Señor y obedeció. Y continúa: ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salvazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Pues esa es una referencia eh, del cántico del siervo de Yahvé, del siervo del Señor, en la persona de Jesucristo, ¿no? En su pasión. Muy bien, y vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 21, cuyo responso es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es lo que el Señor Jesús grita ya cuando está crucificado y recita el Salmo, ¿no? Al decir esto, el responso es el comienzo del Salmo 21 o 22 en otros casos, ¿no? Y dice el salmista, aplicado pues obviamente a la pasión del Señor Jesús: al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, linaje de Israel. Bueno, entonces todo este Salmo 21 aplica a la pasión del Señor, ¿no? Especialmente las partes en los que se refiere a su crucifixión. Como estamos viendo, pues es desde los Salmos, ¿no? Desde el Antiguo Testamento. Bueno, pasamos a la segunda lectura. Tenemos la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11. El apóstol San Pablo se dirige a los primeros cristianos, ¿no?, de Filipos de la siguiente manera: Cristo Jesús
siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Bueno, aquí nos está diciendo que eh, incluso desde la encarnación, ¿no? Es Dios mismo que se abaja y no considera su condición divina, ¿no? Su forma, como lo dice el griego, su forma de Dios. Y al contrario, se despojó de sí mismo, ¿no? Porque adopta y asume esta condición humana, material, ¿no? Sin dejar de ser Dios, obviamente, pero materialmente, visualmente, ¿no? Y el término que utiliza el griego es eh, kenosis, ¿no? Se despojó, se vació de sí mismo, tomando la condición de esclavo, asumiendo nuestra condición humana, ¿no? Por eso dice, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Obedeció en su condición eh, humana, mortal, de hombre, hasta la muerte, que es precisamente el fin último, ¿no? Con lo que se consigue la redención, el perdón de los pecados de todos los hombres y de toda la humanidad, de los que han muerto, de los que están vivos y de los que vendrán también. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios, Dios Padre. O sea, Jesucristo asume la humanidad, nuestra humanidad, pero dice, Dios glorifica, ¿no? Con el nombre que está sobre todo nombre, que es Jesús es Señor. Jesucristo es Señor. Es un título divino, el Señor, para gloria de Dios Padre. En este Domingo de Ramos tenemos la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 26, versículos del 14 hasta terminar, ¿no? Hasta terminar el, el capítulo 26. Y luego el capítulo 27 también hasta el versículo 66. O sea, son prácticamente dos capítulos, ¿no? Y por ese motivo no vamos a hacer la observación, ¿no? del, de la lectura, sino que vamos a hacer una- un paso, ¿no? Para que ustedes puedan hacer pausa y leerlo. Habría que explicar que intervienen varios locutores. El C es el que narra, ¿no? Cuando aparece esta letra C, quiere decir que hay alguien que va a narrar, ¿no? Lo hace un ministro o cualquier persona que haya sido eh, invitado, ¿no? Para hacer la lectura.
La S es cualquier persona que esté dentro de la narración, ¿no? Diferente al Señor Jesús y al narrador, en este caso, ¿no? La S también lo hace una persona, ¿no? Un fiel que haya sido invitado a hacerlo o un ministro. Y el sacerdote hace las veces de Jesucristo. Y aquí está señalado con una cruz. Entonces, cuando aparezca la cruz, quiere decir que es Jesucristo quien habla en este evangelio y lo interpreta el sacerdote. Entonces tenemos estas tres formas, ¿no? La C, el narrador; la S, cualquier otro actor dentro de la historia; y Jesucristo cuando aparezca la cruz, que es narrado por el sacerdote. Bueno, como les decía, es un texto bastante completo, extenso, que narra la pasión del Señor Jesús. Y hay que leerla, ¿no? Hay que leerla precisamente porque empieza la Semana Mayor, ¿no? Hay que leerla y hay que meditar, ojalá en familia, ¿no? Para que pueda también hacer algún tipo de explicación, ¿no? Especialmente los padres. En la misa, pues hay que poner mucha atención, ¿no? A toda la narración. Bueno, como pueden ver, es bastante extensa, ¿no? Muy bien, tenemos entonces, ya hemos llegado al final de la lectura de la Pasión de este Domingo de Ramos. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.